Y ya tenemos aquí al primero de nuestros invitados de hoy. Él es Manuel García y seguro que lo han visto, sobre todo por las pistas deportivas de nuestra ciudad, porque ha vuelto tras 2 años de pandemia, junto con muchísimos escolares que vienen a practicar deporte y a competir con fair play, eso sí. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Bueno, los Juegos EMDE, Eusebio Millán de Deporte Escolar, han vuelto a nuestro municipio y además con récord de participación, porque tras 2 años de no venir a Torremolinos, os escuché, en concreto creo que fue a ti, decir que Torremolinos y los EMDE ya son uno, que nadie concibe Torremolinos o los EMDE sin Torremolinos. Así es, así es. Parece mentira después de 2 años y de todo lo que ha ocurrido, porque ha pasado mucho tiempo, pero también han pasado muchas cosas, ¿no? Y estamos encantados de volver aquí a Torremolinos porque, como bien dice, nos sentimos como en casa. Son ya 19 ediciones con esta las que venimos celebrando estos Juegos Nacionales aquí. Y bueno, para nosotros el hecho, ese hándicap de haber estado 2 años sin tener Juegos Nacionales, no podía tener una mejor exposición que volver a Torremolinos para celebrar esta edición. Cuando abristeis las inscripciones, ¿pensabais que ibas a tener tanta cantidad? Sé que no lo pensabais, pero ¿pensabais que vais a tener menos participación que justo antes de la pandemia? Porque a lo mejor los padres tuvieran miedo. Sí, bueno, lo cierto es que nosotros llevábamos hecho un trabajo previo, ¿de acuerdo? El hecho de no salir estos 2 años anteriores había sido sobre todo por seguridad y por la situación concreta que existía en esos momentos. Pero sí había un trabajo detrás de la creación y la elaboración de un protocolo COVID por medio de todo el equipo de trabajo y aprobación por la Junta Directiva, ¿no? Aparte de eso, las distintas sedes de la institución de escuelas católicas en Madrid, en Sevilla, en Las Palmas y Tenerife también habían estado trabajando en ese sentido. Incluso Madrid y Sevilla no han estado parados, han celebrado competición deportiva la temporada pasada cuando el momento lo permitió, ¿no? Cuando las olas cedieron y se pudo salir, tuvimos competición. Entonces eso hizo que hubiese equipos que no han perdido la comba en la competición y que además pues los padres a ciencia cierta han conocido que la institución ha trabajado a conciencia con una elaboración del protocolo que lo que ha generado es seguridad en ellos, ¿no? Entonces, como tú bien dices, no pensábamos que fuese a caer mucho la participación, pero tampoco pensábamos que fuésemos a tener los números que hemos tenido, ¿no? Que son síntomas de las ganas y la ilusión que hay en seguir practicando deporte y en seguir viniendo a EMDE y a Torremolinos. 3.000 escolares de 11 provincias, incluida la mía, León, que por cierto, tengo que decir que hace unos años, justo antes de la pandemia, uno de los maestros que acompañaba a los niños era amigo mío de la universidad, entonces me llamó y me dijo, no veas dónde vives, y claro, es que precisamente ciudades o alumnos de León, Badajoz, ciudades de interior, vienen aquí y están encantadísimos de que se celebren aquí los EMDE. Es un atractivo fantástico. Yo creo que el hecho de que se lleven celebrando 19 ediciones de los Juegos Nacionales, aparte de significar el éxito que tiene en sí el proyecto, pues trae a buena cuenta la relación existente entre la organización de los Juegos y los distintos componentes, entre ellos el ayuntamiento, como el patronato de deportes, el hotel donde pernoctan y donde están continuamente hospedados los participantes, ¿no? La temperatura, el tiempo, el clima de la ciudad, como ya hemos comentado muchísimas veces, atraen a los participantes, ¿no? Y como digo, es un atractivo más, una añadidura que es importante en ese sentido. Pero no solo los participantes, sino que hay muchas familias que también se suman a estar en Torremolinos mientras están aquí sus hijos participando en las competiciones deportivas. Efectivamente, la repercusión mediática, no solo a nivel de comunicación, sino pues lo que puede suponer eso para Torremolinos, yo creo que no es nada desdeñable, ¿no? Estamos hablando de cerca de 2.800 participantes, donde prácticamente hay una media de 3 familiares por participante que acuden estos días, ¿no? Si encima coinciden fin de semana alguna de la fase final y la clausura, pues las instalaciones se acaban llenando de familiares que vienen de esas 11 provincias que están participando con nosotros aquí. Y a fin de cuentas, es muy satisfactorio cuando te comunican una vez que se ha entregado los premios o incluso a lo largo de la competición, sin ni siquiera llegar a esa jornada de clausura, te están felicitando ya por la elaboración y del hecho de celebrarlo en un sitio como este, ¿no?
Todas las provincias llegan en autobús, supongo, hasta aquí, pero Canarias llega en avión. Son quizás los que más complicado o más coordinado tienen que tener la llegada de todos esos escolares, porque no llegan todos a la vez, sino que llegan por categorías. Entonces tienen que fletar aviones prácticamente, ¿no? Pues sí, la verdad que es un reto. A nosotros nos puede parecer un reto, pero probablemente para ellos no lo sea porque estén acostumbrados a ello, ¿no? En distintos campeonatos en los que participen cuando hablamos a nivel deportivo. Pero también es cierto que efectivamente ellos tienen que tener programado esto casi más al dedillo que el resto de provincias, por el hecho de tener que volar, ¿no? Los precios, ya hablamos a nivel de carburante, los precios, cómo ha subido todo después de estos 2 años, y tienen que ir generando también unas fechas concretas para poder conseguir unos pasajes a unos precios adecuados también para la familia. Entonces, bueno, pero tampoco eso ha servido de limitación para que no acudan o acudan en menor medida los centros de estas provincias, ¿no? Las islas siguen teniendo una participación enorme, tanto Canarias como Tenerife, y para nosotros también eso es fantástico porque genera no solo un aumento en el nivel deportivo, sino en el nivel de alegría y de cordialidad que generan sobre todo este tipo de centros a la hora de animar en los partidos y en la jornada de clausura. 3 disciplinas deportivas en las que compiten: voleibol, baloncesto y fútbol, tanto en masculino, femenino como mixto. Ahí se demuestra que, bueno, pues la igualdad, ¿no? También, aunque puede parecer que vienen de escuelas católicas, que son muy tradicionales, conservadoras, no, la igualdad está presente en todos los sitios. Sí, es que no tiene nada que ver, ¿no? Pueden existir tradicionalmente algún formato de centros que tenga esa división de sexos, pero la gran mayoría, bueno, pues ya los chicos y las chicas estudian juntos y nosotros el deporte es igual, a no ser que efectivamente existan categorías separadas y que los equipos estén compuestos por chicos y por chicas, pero aquí en categorías alevín e infantil los equipos pueden componerse perfectamente de chicos y chicas, componiendo por lo tanto equipos mixtos sin ningún problema. Como bien dice, bueno, pues tenemos varias disciplinas deportivas, las que hemos tenido prácticamente estas 19 ediciones: fútbol sala, fútbol 7, fútbol 11 que vendrán en el cadete, baloncesto y voleibol. Y las 3 categorías, la alevín, que fue la que cerramos ayer con la jornada de clausura, hoy mismo, ayer ya llegaron los infantiles y hoy mismo ya se ha puesto en liza los partidos de esta categoría, y el viernes, si Dios quiere, pues llegarán los cadetes para el sábado comenzar esa última categoría. ¿Hay alguna provincia que esté despuntando en algún deporte? Bueno, la verdad, ¿te refieres en participación? No, que esté despuntando en ir ganando torneos. La verdad es que sí existe, como te decía, bueno, pues igualmente existe, los centros tienen una tradición, normalmente en una disciplina deportiva concreta, y eso se nota porque el trabajo, como bien sabemos, el trabajo y el esfuerzo consigue buenos resultados, ¿no? Entonces aquel centro que tiene ya tradición en una modalidad deportiva concreta se esfuerza en tener unos técnicos competentes y en generar, digamos, esa especie de selección de equipo para lograr los éxitos deportivos, que no es lo prioritario, pero también es importante, no podemos negarlo, ¿no? Es importante tener una referencia, sobre todo en los equipos superiores, de cara a la captación en los equipos inferiores. Cuando un chico ve que un equipo de su colegio en categoría superior despunta, pues está interesado en formar parte de esos equipos y comienza, digamos, la carrera deportiva desde la base, desde las categorías pre-Benjamín y Benjamín, ¿no? De ese modo, bueno, pues siempre suelen despuntar equipos en unas modalidades deportivas concretas, pero es curioso también cómo poco a poco en todos los centros se ha ido fomentando ese trabajo en seleccionar profesionales, licenciados en educación física y con titulaciones concretas de las modalidades deportivas para trabajar el deporte. Aunque en los colegios se centra no solo en la formación de las reglas y de la normativa del deporte, sino en la transmisión de valores positivos, que es lo que consideramos y es el objetivo fundamental de estos departamentos de deportes de escuelas católicas en las distintas provincias y del propio ENDE, del Ente de Promoción Deportiva, ¿no? Consideramos que el deporte es una de las herramientas más eficaces en la transmisión de valores, pero no debemos de perder tampoco esa vista al nivel deportivo. Ya que entiendo perfectamente que no quieras decirme cuáles son las provincias que despuntan o qué colegios son los que despuntan en ciertos deportes, sí te voy a pedir, por favor, que me digas los malagueños en qué despuntan. Bueno, no es que no te lo quisiera decir, Rosana, es que podríamos hablar de prácticamente de los colegios que vienen.
tienen algún equipo que despunta en alguna categoría y en algún deporte, ¿eh? Málaga despunta bastante en baloncesto, suele traer equipos que despuntan en baloncesto. Algún Ahí equipo tienen el Unicaja, se fijan y sí, claro, sí, quieren sí. llegar. En fútbol sala también han tenido equipos que despunten. Gran Canaria también despuntan bastante en voleibol, en fútbol también. Sevilla suele traer equipos en fútbol 7 y fútbol 11 que también despuntan. O sea que prácticamente todas las provincias traen. También en ocasiones llega alguna provincia que ha venido en menor medida o llega nueva y el equipo viene despuntando, ¿no? Entonces depende mucho, porque hay centros que vienen con un equipo que ya conocen que es puntero en una modalidad deportiva concreta, pero no es esta la línea de todos los centros. Muchos acuden simplemente por la convivencia, saben que no van a tener el nivel deportivo de otros colegios, pero acuden por los 6 días de convivencia que se llevan los chicos en esta estancia aquí en Torremolinos. Es que lo importante es participar y disfrutar de nuestras playas, que seguro que han estudiado muchísimo durante todo el año y que sus padres les premian permitiéndoles venir a competir aquí a Torremolinos. ¿Alguna sorpresa que tengamos este año preparada para estos chicos que vienen chicos y chicas obviamente, que vienen a participar aquí a través de estos 3 deportes? Pues para nosotros la sorpresa ha sido poder celebrar este año los Juegos, ¿no? La 19ª edición. La verdad es que viniendo de estos 2 años en los que, como te decía, han pasado muchas cosas y por desgracia negativas, para nosotros es una satisfacción y creo que debemos sentirnos privilegiados el poder realizar este año nuevamente los Juegos Deportivos Nacionales. Hay que tener en cuenta que la edición, bueno, por esta edición van a pasar más de 2.700 participantes. En cada categoría compiten cerca de 900 participantes y la cadete superamos esos 900. Nosotros hemos tenido que elaborar unos juegos distintos, diferentes. No podíamos volver, digamos, a esa normalidad que poco a poco vamos consiguiendo. Tuvimos que generar, porque a la hora de lanzar estos juegos, esto no se prepara de un día para otro. En el mes de enero, como decía, los equipos de Canarias tienen que tener a ciencia cierta cuáles son las fechas, etcétera, etcétera, para conseguir esos pasajes. En esas fechas la situación no era la que tenemos hoy. Nosotros hemos venido con un protocolo COVID, algo más flexible de cuando estaba entonces, pero hemos tenido que limitar algunas situaciones de modo que no se generase afluencia de público en alguna zona, como podía ser el hall del hotel, el hecho de los autocares que utilizamos para la ronda desde el hotel a las instalaciones deportivas hay que utilizar la mascarilla, el aforo no es completo, generamos un aforo al 75%, entonces hemos tenido que generar una serie de condicionantes que supusieran, bueno, pues que conseguíamos la seguridad para todos los participantes, que es lo que además exigían los padres. Entonces, como te decía, en ese sentido para nosotros no podíamos generar algo así distinto y sorprendente, sino más bien seguir la línea que habíamos tenido todos estos años atrás, perfilando un poquito el trabajo de cara a esa seguridad COVID en la situación que nos había antecedido. ¿Qué categoría está compitiendo hoy mismo y cuál es la que llega? Porque a mediados de semana llega la siguiente categoría, ¿no? Efectivamente. Hoy mismo se ha puesto en juego ya la categoría infantil. Desde las 9 de la mañana en la Villa Olímpica del Patronato de Torremolinos se llevan ya celebrando partidos y estarán hasta el viernes de la semana que viene. El viernes de esta semana, el viernes se celebrarán las jornadas finales, todas las finales de baloncesto femenino, baloncesto masculino, voleibol, fútbol 7 y fútbol sala. A partir de las 9 de la mañana finalizarán a eso de las 10, 10 y media y a las 11 celebraremos el acto de clausura en el auditorio. Pues Manuel, que disfrutéis muchísimo de esta vuelta a Torremolinos tras la pandemia, que los chicos disfruten mucho y que ya saben todos ustedes que lo importante es participar. Si se despunta, bien, pero si no, lo importante es participar, disfrutar de Torremolinos, hacer amigos y sobre todo practicar deporte, que es lo más sano que podemos hacer en esta vida. Muy bien, pues muchísimas gracias a la ciudad por acogernos como siempre y a TV Torremolinos por darnos este espacio para seguir difundiendo lo que nos interesa a nosotros, que es el deporte educativo. Con fair play además. Gracias, Manuel. Gracias.